Si hubiésemos buscado una lectura más adecuada para nosotros iluminar este momento, no hubiésemos encontrado una mejor que la que nos propone la liturgia de la Iglesia Católica en este día. Vea qué bonito. Hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 5, versículo del 12 hasta el 16, donde encontramos la curación de un leproso. Un leproso. Y eso es importante porque recuerden que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos 4 evangelistas. El primer evangelista canónico que encontramos se llama Mateo. El segundo se llama Marcos. El tercero se llama Lucas. Y el cuarto se llama Juan. Digo canónicos porque no fue el orden en que se escribieron. Nosotros sabemos que escriturísticamente hablando, el primer evangelio en ponerse por escrito fue el de Marcos. Marcos evangelista es el que inaugura el género literario de evangelio para el cristianismo, porque la palabra evangelio no era una palabra cristiana. La palabra evangelio era una palabra pagana, propia de los romanos. ¿Qué era el evangelio para los romanos? El evangelio era la voz del César, del emperador, la buena noticia. Y entonces los soldados romanos salían y conquistaban las grandes naciones y le contaban al emperador, y el emperador salía frente a su palacio o en el Coliseo romano y entonces anunciaba la buena nueva de una conquista. El emperador era conocido como Dios. El emperador era conocido como el Hijo de Dios. El emperador era conocido como la máxima autoridad que se tenía en la época. Y entonces los primeros cristianos dijeron: no, es que la voz del emperador no es la voz de Dios. El emperador no es Dios. La voz del emperador no es la buena nueva, no es la buena noticia. No lo es de ninguna manera. La buena nueva, la buena noticia, el evangelio fue el que trajo Jesucristo nuestro Señor. Por esta razón lean Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En un solo versículo tumba todo lo que pensaban los romanos frente al César, porque el Hijo de Dios es Jesús, y la buena nueva, la buena noticia, el evangelio fue el que nos trajo, ¿quién? Jesús. Y eso es bonito que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, este género literario llamado evangelio lo pone Marcos por primera vez escrito en el año 70 después de Cristo, año en que Jerusalén es destruido por los romanos, gracias a que Tito, el futuro emperador romano, entra a Jerusalén y destruye la ciudad y destruye el templo. Después, en el año 80 aproximadamente, aparece Mateo. Entre el año 80 y 90 aparece el Evangelio de Lucas, y entre el año 90 y el año 100 aparece el Evangelio de San Juan. Cada evangelista tiene como una misión, como un mensaje. Cada evangelista tiene una intención teológica, y cada evangelista muestra una faceta diferente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué bonito esto. La intención bíblica de Mateo no solamente es mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, sino que la intención bíblica de Jesús, de San Mateo, es mostrar a un Jesús predicador. El Jesús que encontramos en el Evangelio de San Mateo es un Jesús que predica, que anuncia la palabra a través de la predicación, que anuncia el reino a través del mensaje de la buena nueva. La intención de Marcos es mostrar a un Jesús que obra. Marcos siempre muestra a un Jesús que está saliendo, orando, sanando, liberando, bendiciendo. La intención de Lucas es diferente.
Lucas nos muestra a un Jesús que es orante. El Jesús de Lucas es el Jesús que está siempre en oración, que se retira para orar. ¿Cómo terminó el evangelio de hoy? La parte que leímos dice: pero él se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Porque Lucas siempre nos va a mostrar a Jesús orando. La intención de San Juan es mostrar la preexistencia del Verbo. Jesús, que es Dios junto con el Padre. Esta es la intención del evangelista San Juan. Mírenme aquí. De los 4 evangelistas, 3 se llaman sinópticos. ¿Y por qué se llaman sinópticos? Porque los 3 se pueden leer bajo una sola óptica, bajo una sola mirada. Convergen en lo mismo. ¿Por qué? Porque el primero que se escribió fue Marcos, y Mateo y Lucas bebieron de Marcos para escribir los evangelios. Entonces convergen en lo mismo, pero con algunas diferencias. Un ejemplo: esto que leímos hoy nosotros en el evangelio de Lucas, que está antes de las bienaventuranzas, antes de lo que se conoce como el sermón de la llanura en Lucas, en Mateo lo encontramos después de las bienaventuranzas, lo que se conoce en Mateo como el sermón de la montaña. El Señor en Mateo 5:1 sube a la montaña. En el capítulo 5, 6 y 7 da el primer sermón de los 5 que encontramos en San Mateo, que es el sermón de la montaña, o el discurso evangélico, o las bienaventuranzas, o la nueva interpretación de la ley. Después de que el Señor termina en el capítulo 7 del evangelio de San Mateo, inicia el capítulo 8, versículo 1, diciendo: y bajó Jesús de la montaña. Vea lo que dice: cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Y ahí es donde aparece el leproso. En el evangelio de San Lucas es un poco diferente. En el evangelio de San Lucas, el Señor Jesucristo ha llamado a sus 4 primeros discípulos. El Señor Jesucristo les ha dado la orden de remar mar adentro. Y después de que el Señor Jesucristo deja la barca y lo sigue la gente, aparece el leproso. Ya en el capítulo 6 del evangelio de San Lucas vamos a ver lo que se conoce como el sermón de la llanura, porque dice San Lucas 6:17: bajó con ellos y se detuvo en un pasaje llano, y desde ahí empieza el Señor a dar el sermón de la llanura. Digamos que sea en la llanura, digamos que sea después de bajar de la montaña. Sin embargo, aparece una persona muy especial que nos va a enseñar a nosotros cómo podemos ser sanos y cómo podemos ser libres. Y esta persona es nada más y nada menos que un leproso. Repita conmigo: un leproso. Un leproso. Más fuerte. Un leproso. Por última vez. Un leproso. Ahora mire al hermano que tiene al lado, mírelo, mírelo. ¿Tiene cara de perro viejo o no? Mírelo. Y dígale: un leproso. Esto es interesante, mis hermanos y mis hermanas. ¿Saben por qué? Mírenme aquí. Porque la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado. La enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona era enferma es porque era muy pecadora. Y habían enfermedades de enfermedades. Habían enfermedades normales, pero habían otras enfermedades que no solamente eran creídas que las ocasionaba un pecado, sino que eran tan grandes las enfermedades que la persona no solamente era considerada como un pecador público, sino que era considerada como un maldito de Dios. Entre ellos la lepra. La peor enfermedad de la época era la lepra. La lepra es una enfermedad que le da a 2 mamíferos en este mundo: el armadillo y el ser humano por comérselo.
La lepra es propia del armadillo, propia. Y el ser humano que lo come, entonces se contagia de esta terrible enfermedad. Sin embargo, se lo repito, en la época de Jesús era una consecuencia del pecado. Y cuando una persona era muy pecadora y se enfermaba de esta manera tan terrible, no solamente era considerada como pecador, sino como maldito, como impuro. Y entonces una palabra que utiliza mucho el Papa Francisco, eran excluidos de la religión y excluidos del Estado. No podían celebrar su fe, no podían estar en medio de la gente, tenían que aislarse, tenían que retirarse y vivían en lo que se conoce técnicamente como una comunidad cenobítica, en cenobios. ¿Qué significa un cenobio? Significa una pequeña reunión de personas, unas personas que se reúnen con un fin específico. Un ejemplo, en la vida religiosa hay comunidades monobíticas y comunidades cenobíticas. ¿Cuál es la comunidad de una sola persona? Monobítico, aquellos religiosos que huían al desierto a meditar su fe. En la iglesia conocemos un religioso muy, pero muy conocido, muy grande, con un poder de liberación muy, pero muy fuerte, que se llamaba San Antonio del Desierto. Y San Antonio huyó al desierto a meditar en su fe y muchos siguieron como ermitaños, como eremitas, solos meditando su fe. Pero habían personas que se retiraban en comunidades. Hay uno muy conocido, que fue el que nos enseñó la obediencia ciega y estricta, que se llamaba Pacomio. Pacomio huye, pero no huye solo, huye con otros religiosos al desierto en la fuga mundi para meditar acerca de su fe. Esto ya venía desde muy antiguo, desde antaño, cuando los leprosos, al no poder convivir en medio de las personas, al no poder celebrar su fe, tenían que vivir en las periferias de las ciudades. Otra palabra muy utilizada por el Papa Francisco, en las periferias. Tenían que vivir lejos. Y cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, no importa nada. No importa ni el idioma, no importa ni la religión, no importa ni la nacionalidad, no importa absolutamente nada. O acuérdese, mis hermanos y mis hermanas, de aquellos 10 leprosos que sanó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 10 leprosos sanó el Señor. ¿Y cuántos se devolvieron a darle gracias? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno. Y ese que se devolvió, ¿quién era? Un samaritano. ¿Y los demás quién eran? Judíos. Es decir, vea que los judíos y los samaritanos no se querían. Los judíos y los samaritanos estaban divididos. Primera de Reyes capítulo 12. El famoso cisma de Siquén. Cuando se dividió el reino en dos, con el hijo o con los hijos de Salomón, Roboán y Jeroboán. Salomón muere, el hijo gobierna mal, pone doble cerviz, doble yugo al pueblo y entonces le dan golpe de estado y se divide el reino del norte del reino del sur. Reino del sur, la tribu de Benjamín y de Judea, y reino del norte, lo que se conoce como la Decápolis. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Recordemos San Juan capítulo 4. El Señor Jesús frente a una mujer samaritana, y el Señor tenía sed. ¿Y a dónde va el Señor? Al pozo de Jacob. ¿Y se encuentra con qué? Con una mujer que era de Samaria. Y entonces el Señor le pide agua. ¿Y qué le responde la mujer? ¿Cómo tú me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Le respondió eso, sí o no? Sí, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, eran enemigos. Sin embargo, cuando llegaba la enfermedad, no importaba la nacionalidad, no importaba el idioma, no importaba las creencias, se reunían como si fueran un solo pueblo. Y esto es importante
que lo tengamos en cuenta. ¿Cuántos de nosotros vivimos separados por las naciones? Vea, estamos en México y no es secreto para nadie los muros que nos dividen con Estados Unidos de Norteamérica. No solamente nos separa un país, sino que nos separa un idioma, nos separa absolutamente todo. Y si alguien quiere ir para allá y no tiene la visa, es un problema terrible. Y gentecita por el sueño americano cometen el error de irse por allá, y hay gente que nunca más vuelve a aparecer en la vida. Hay otros que sí logran pasar y cumplir con lo que llaman el sueño americano. Sin embargo, hay una división. Pero cuando la enfermedad llega, no importa absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros hemos sido separados por las condiciones económicas y sociales? Y esta pandemia, esta maldita pandemia, este maldito virus, que Dios lo reprenda, nos ha demostrado a nosotros que todos somos iguales. Y a veces en la misma habitación han muerto personas millonarias que antes de la pandemia estaban encumbrados en lo más alto del mundo y del poder. Han muerto iguales que la señora que vive en la esquina humildemente. Yo tuve el caso de una amiga que me contó. Me dijo: padre, mi papá, un hombre muy poderoso, con mucho dinero, pero murió en el mismo hospital que murió la señora que cuidaba de la casa, que hacía el aseo, y eso para mi papá era una humillación. Él decía que él tenía que morir en lo más grande y en lo más alto, y le tocó en el mismo lugar, padre, y ella se sentía mal. Yo le decía: no se sienta mal, porque es que frente a una enfermedad todos somos iguales, absolutamente todos. La enfermedad, el demonio, no respeta estratos sociales, no respeta creencia, no respeta nada. La enfermedad del demonio quiere atacarnos de una manera terrible, buscando el mal en esta vida, y si es posible, hacernos el mal en la próxima, en la vida eterna. Pero mírenme aquí. Resulta que cuando una persona se contagiaba de lepra, era excluida esta persona. Y cuando la persona se iba a mover de comunidad cenobítica de leprosos, tenía que llevar una campana, amarrarse una campana en las piernas, en los pies, en las manos, y tenía que ir haciéndola sonar, diciendo: soy un leproso, soy un leproso, soy un leproso. Y aquel que escuchaba las campanas sabía que venía un leproso, y la gente se escondía, la gente salía huyendo, porque venía un apestoso, venía un maldito que no merecía ni ser visto. Y cuando entraban a un pueblo, tomaban piedras y se las tiraban, los apedraban, los insultaban, los humillaban, hasta los mataban a pedradas, porque era un impuro, y todo lo que este impuro tocara quedaba hecho impureza. Vea qué interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos estado lejos del Señor por una lepra espiritual que se llama el pecado mortal? Que tal vez no la vemos en nuestra carne física, pero si pudiéramos vernos como nosotros somos conocidos, verdaderamente lloraríamos de dolor por nuestra alma. Vea que una santa, según dicen que es una de las santas más hermosas físicamente hablando, Santa Rosa de Lima, de Perú, decía que Dios nos conoce como somos conocidos. Primera de Corintios capítulo 13. Dios nos conoce como somos conocidos. Pero Dios, que conoce nuestra vida, ve nuestra miseria, ve nuestra bajeza, ve nuestro pecado. Y Dios, en lugar de sentir asco, de sentir repudio, como sentían por los leprosos que los sacaban, los mataban, los apedreaban, los condenaban, Dios, en lugar de sentir repudio, de sentir asco por nosotros, Dios siente amor, Dios siente misericordia, Dios siente piedad, Dios siente compasión. Y en ese arrebato de amor de Dios, el Señor siempre nos quiere sanar, nos quiere salvar.
Hay otra santa española, Santa Teresa de Ávila, la reformadora de la orden carmelita junto con San Juan de la Cruz. Santa Teresa, dice la historia, que siempre le pedía a Dios poder ver su alma, poder ver el pecado, igual que San Francisco de Asís. Y dice la historia que Santa Teresa de Ávila una vez tuvo una visión y era un túnel muy profundo y ella estaba pasando este túnel como si fuera en medio de un lodo, buscando la luz, buscando la luz. Cuando llegó al otro lado del túnel, vio a un ser, a una persona que expedía un olor terrible. De ella salían gusanos, materia, pus. Y Santa Teresa le dice a Dios: Señor, ¿y quién es esta pobre alma desgraciada? ¿Quién es esta persona? Y el Señor le responde: esa es tu alma, Teresa. Así estás tú. Se despierta la santa. Imagínense una mística de esa altura. Vio su alma y sintió asco. ¿Quién es esta pobre desgraciada? Esa es tu alma, Teresa, le dice el Señor. ¿Cómo estaremos nosotros si nosotros nos pudiéramos ver hacia adentro? Recuerden lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 17, desde la Biblia Jerusalén. El hijo pródigo entrando en sí mismo. Recuerden lo que decía San Agustín: Nolli foras ire, in interior homini habitat veritas. No busques fuera, que en el interior del hombre habita la verdad. Imagínense donde nosotros pudiéramos vernos verdaderamente como somos, conocidos por Dios. Yo creo que lloraríamos nuestra vileza. Y a veces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos destellos de esto que yo les estoy diciendo. A veces cuando sentimos el amor de Dios, la grandeza del Señor, la omnipotencia del Señor, cuando Dios ama nuestra vida, el Señor toca nuestro corazón, a veces sentimos dolor por nuestro pecado y lo lloramos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos arrepentimos por la manera en que hemos vivido? Por eso hay una frase muy conocida en la Iglesia Católica que dice que el tiempo perdido lo lloran los santos. Cuando usted tiene ese encuentro con el Señor, usted dice: yo hubiera conocido antes a Jesús, yo hubiera amado antes a Jesús, yo hubiera seguido antes a Jesús, no hubiera cometido estos errores de ir donde los brujos, donde las brujas, donde los hechiceros, los adoradores del diablo. ¿Cuántas almitas por no conocer a Jesús? ¿Cuántas personas por estar lejos del Señor lo que hacen es perpetuarse cada vez más en la maldad? Y no es una mentira, ni es oculto para nadie, que muchas personas en la Iglesia Católica van de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, de limpia en limpia, de riego en riego, de entierro en entierro, y buscan y buscan. En estos días hablaba yo con un amigo, me decía: padre, imagínense que yo trabajo conduciendo, me gano la vida conduciendo, y una persona, padre, me contó la vida y quería que la llevara a un templo, y cuando la llevé era el templo de lo que llaman, dizque, la Santa Muerte. ¡Y qué cosa tan terrible! Y después quería, padre, que yo fuera por allá y la llevara para pactar con el demonio. ¡Uy, qué cosa tan terrible! Pobrecita almita, buscando a la muerte, buscando al diablo, buscando al demonio, en lugar de buscar a Dios. Y si esa almita se viera cómo está, verdaderamente está llena de lepra. Una lepra espiritual, una lepra que come, que daña, que mata, que carcome, que condena verdaderamente al hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aprender de este personaje que nos presenta la Sagrada Escritura el día de hoy. Y vamos a ver los pasos que este personaje dio para poder ser sano y ser libre verdaderamente. Primero, dice la Biblia que en esto un leproso se acercó a Jesús. Repítalo conmigo. Se acercó
Más fuerte, se acercó a Jesús. Por última vez, se acercó. Eso es lo que tenemos que hacer. Lejos del Señor nos deformamos. Lejos del Señor nos convertimos en bestias. O si no, pensemos en este ser que reprendemos en nuestro ministerio todos los días. Pensemos en este ser llamado Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda. ¿Quién era este ser? ¿Quién era? Era un ángel, o es un ángel. Pero escúcheme muy bien esto. Dice la teología que el ser más bello creado por Dios, y me duele decirlo, pero así es, no es la Virgen. El ser más bello creado por Dios es este ángel, tanto que se llamaba luz bella, que significa la primera luz que brilla en medio de la oscuridad. Esto es importante. Era el Papa del cielo. Era el sumo pontífice del cielo. Era el sacerdote del cielo. Era el levita del cielo. Pero se deformó y se convirtió en un leviatán. Era un ángel y se convirtió en un monstruo. Era un ángel y se deformó en un demonio. ¿Y por qué se deforma en un demonio? Por querer vivir siempre lejos de Dios. Porque cuando usted se aleja de Dios, usted se malforma, transforma y deforma en un demonio. O si no, volteemos a ver la realidad de nuestros países. Yo no sé en México, no lo sé. Pero puedo hablar de mi país, en Colombia. Y en Colombia hay gente tan capaz de agarrar a otro y picarlo con una motosierra, picarlo con un machete, cortarle la cabeza y desmembrarlo completamente. Y dice uno, ¿cuándo una persona puede llegar a hacer una atrocidad de estas? Cuando se alejan completamente de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos convertimos, transformamos y deformamos verdaderamente en seres peores que un demonio. O cuando una gentecita puede llegar a hacerle brujería a otro, buscarle el mal a otro, ir a conjurarle el diablo para hacerle un maleficio, una brujería, una hechicería, un entierro, un altar. Cuando nosotros somos capaces de tentar contra otra persona, cuando verdaderamente nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos convertimos en demonios. Eso es importante. Este ser, este leproso, vivía lejos de Dios. Y por eso dice la Biblia que lo primero que hizo fue acercarse a Jesús. Y es lo primero que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Acercarme a Jesús. ¿Y cómo me acerco a Jesús? A través de la iglesia. ¿Cómo me acerco a Jesús? A través del sacramento de la confesión, donde el Señor me perdona esta lepra espiritual, me perdona ese pecado. ¿Y qué más tengo que hacer? Alimentarme del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios presente en la Eucaristía. Así es que me acerco yo a Jesús, a través de la oración personal. Tengo que aprender a acercarme a nuestro Señor Jesucristo. Y acercándome al Señor, doy el segundo paso. Y dice, y se postró ante Él. Repítalo conmigo. Más fuerte. Por última vez. Vea que no solamente es acercarnos a Jesús, sino que tenemos que postrarnos ante Él. ¿Y qué significa postrarnos ante Jesús? Significa adorarlo. Ayer lo veíamos celebrando la Epifanía, los Reyes Magos, que yo les decía en la homilía de ayer, que yo siempre me había cerrado en mi pensamiento y había dicho que no eran magos, sino que eran sabios de Oriente, astrónomos que habían
visto una estrella y que habían llegado y se habían encontrado con el Señor, que no eran magos, pero me leí un documento que me gustó mucho. Y este documento decía que eran magos, brujos, porque eran paganos, personas que se dedicaban al mal, a la maldad, decía este documento. Y me gustó mucho. Y entonces decían que estas personas, haciéndole lo que ustedes llaman las limpias y pasarse el huevo por encima y darle culto a la muerte y los encantamientos, haciendo lo que sabían, le cobraban mucho dinerito a sus clientes. Y cobrándole este dinero a sus clientes, entonces habían acumulado muchas riquezas y las tenían guardadas en oro. Estas personas, ¿cómo se dedicaban a la maldad? Le quemaban inciensos a los demonios. Y estas personas, como eran dedicadas a la maldad, escribían las fórmulas de los encantamientos con la mirra, como si fuera una tinta. Estas personas, en medio de toda esa sabiduría que tenían y dedicadas al mal, descubrieron que había nacido uno que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se preguntaron, ¿cómo así que nosotros no le estamos sirviendo al Rey y al Señor? Entonces, ¿yo a quién le estoy sirviendo? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿A quién le estoy sirviendo yo? Si usted le está dando culto a la muerte, pero la muerte fue vencida por la resurrección de Cristo, entonces si la muerte es el enemigo número uno de Jesús, entonces ¿a quién le está sirviendo usted? Y la respuesta es al diablo. Y dándole culto a la muerte está pactando con el demonio. Y le está sirviendo al enemigo de Dios. Y tiene que convencerse de eso. Esta gente se convenció y salieron a buscar aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido. Llegaron al palacio de Herodes. Herodes es una representación del diablo. La persona más mala que hay y que ha habido en la historia del mundo se llama Herodes. Tanto que se dice que lo que se diga de Herodes es verdad. Por cuidar su poder mandó a matar hasta su propia mamá. Mandó a matar a sus propios hijos. Mandó a matar a los inocentes. Una persona mala, pero es símbolo, tipología, figura del demonio, del diablo. Ellos fueron allá y allá no lo encontraron. Entonces después fueron ¿a dónde? A Belén. ¿Y en dónde entraron? En la casa. ¿Y qué vieron allí? A la Virgen María, porque donde está Jesús está su mamá, la Virgen María. Vieron al niño. ¿Y qué hicieron en ese momento? Mateo 2:14. ¿Qué hicieron? Se postraron y lo adoraron. Cuando usted se postra delante del Señor y lo adora, usted está reconociendo a Jesús como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Y para usted reconocer a Jesús como su Señor, su Dios y su Salvador, usted tiene que renunciar a la carne, al mundo y al diablo. Renunciar al pecado para aceptar a Jesús en su corazón. Eso fue lo que hicieron. Adoraron a Jesús. Vino la conversión. Por esa razón los regalos. Todo lo que habían acumulado, estafando a la gente, robando a la gente, engañando a la gente con la brujería, decía este documento, se lo regalaron, se lo entregaron a Jesús. ¿Y el oro a quién se le daban? A los reyes. Es decir, están reconociendo a Jesús como Rey. El incienso que le quemaban a los demonios, se lo entregan a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que están reconociendo a Jesús como Dios. Y la mirra que utilizaban para escribir sus encantamientos, se lo están entregando al Señor. Están reconociendo el sacrificio que el Señor hizo de salir del seno de Dios al vientre santo inmaculado de nuestra Madre Santa, y al nacer, al hacerse hombre. Dice el cántico a los Filipenses en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, que se anonadó, sobre todo el 8, anonadó. ¿Qué significa esto? Rebajarse de la peor manera significa anonadarse, y eso fue lo que hizo Dios. Por eso es la mirra. ¿Y qué significa todo esto? Que esta gente cambió. Por esta razón,
lo adoraron y le dieron sus ofrendas. Pero también es importante que ya no volvieron por el mismo camino. Antes de volver a Herodes, al diablo, al enemigo, se le aparece Dios y les manda cambiar. Cambiar significa conversión, cambio, conversión, metanoia. Se fueron por otro camino y es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Si hemos estado entregados a la magia, a la brujería, a la hechicería, al amuleto, al fetiche, al talismán, a poner nuestra fe en lo que no es Dios, en la mata de sábila, en la pata de conejo, en la herradura, en el trébol, en el cuarzo y en lo que sea, hoy tenemos que salir por otro camino. Y ese otro camino es el único camino. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por mí. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Es una interpretación que me encantó, me gustó, porque nos representa a nosotros, que hemos estado lejos de Dios, igual que este leproso, lejos de Dios. Y lejos de Dios nos deformamos, transformamos y convertimos en seres peores que demonios. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor, pero acercarnos al Señor para adorarlo. Porque perdónenme que yo les diga, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios para otra cosa? Lo que yo les hablaba en la predicación de la mañana. Hay gente que va donde los brujos. ¿Y qué es lo primero que hace un brujo? Manda a la gente a la iglesia. Vaya a la iglesia, vaya a misa, vaya a rezar el rosario. Y la gente, la pobre gentecita dice, pero si este hombre me mandó a misa es porque es bueno. Si este hombre me mandó a rezar el rosario es porque aquí hay algo de Dios. Y resulta que no, está jugando con usted. Para que usted diga, allá y acá es lo mismo, Dios y el diablo es lo mismo. Hay gente que dice, si no puedo con Dios voy a la muerte, si no puedo con Dios voy a la brujería. Y entonces se vuelve un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de lo pagano, de lo profano, con lo sagrado, con lo de Dios. Y la pobre gentecita va a la misa y el brujo de una le dice, y tráigame agua de 7 iglesias. ¿Y saben para qué es el agua de 7 iglesias? Para maldecir a los 7 sacerdotes que la bendijeron. Para eso se la pide. Y usted está siendo un idiota útil del demonio. Y en lugar de bendecir a la iglesia, usted está ayudando para que los brujos maldigan a los exorcistas y maldigan a los sacerdotes. En estos días al hermano Demetrio, un demonio le gritaba en una persona, te voy a acabar, Demetrio, tengo algo tuyo. Y Demetrio le dijo, no tiene nada mío. ¿Cómo que no? Tengo un aceite que tú me vendiste, le dice. Porque eso es lo que hacen los brujos. Le piden a la gentecita, tráigame agua, tráigame aceite, hay 7 exorcistas. Y ahí está la pobre gentecita, yendo como un burrito de iglesia en iglesia. Y en lugar de acercarse a Jesús para rezarlo, va a acercarse a Jesús para ayudarle al demonio a maldecir sus ministros. Hay gente que va más allá. Hay gente que los brujos le dicen, traiga una hostia consagrada, róbesela. Ve, hay gente que dice, el brujo le dice, no se la robe, solamente haga que comulga y bótela en la iglesia, déjela ahí. Y ahí está el pobre ignorante comulgando y botan las sagradas hostias y encuentran la gente las hostias en el piso. ¿Saben por qué? Porque un idiota del demonio, un idiota útil, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en un libro llamado Ángeles y Demonios, está ahí sirviéndole al diablo. Se acercan a Jesús, pero no para adorarlo. Se acercan a Jesús, pero no para bendecirlo. Se acercan a Jesús de una manera diferente. Este leproso no. ¿Saben qué hizo este leproso? Se acercó y se postró ante Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos aprender hoy. A postrarnos delante del Señor es reconocerlo como Dios. Reconocerlo como Dios. Postrarnos y adorarlo.
Hay gente que dice, padre, ¿y entonces por qué los católicos se postran frente a los yesos, frente a las imágenes de la Virgen? Porque es que la intención está en el corazón. Yo me puedo postrar frente a una imagen de la Virgen, pero no la adoro. La respeto, la venero, porque es una imagen sagrada que me lleva a pensar en la Virgen y en Dios. Pero el yeso, escúcheme muy bien, aunque guarda la bendición, porque está exorcizada por el sacerdote, por el ministro, pero es una representación. Y nosotros no podemos adorar a nadie más sino a Dios. Cuando nos postramos delante de la Eucaristía, sí podemos adorar a Jesús, porque Jesús está en el sacramento de la Eucaristía. Es la intención con la que usted se acerque, con la que usted lo haga. Así como a veces nos acercamos para cosas malas, tenemos que aprender a acercarnos ¿para qué? Para postrarnos, y postrarnos ¿para qué? Para adorarlo. Y vea qué interesante esto. ¿Y cómo puedo yo adorar al Señor? El leproso nos lo enseña muy bien. Se postra y habla con Dios. Digan conmigo, habla con Dios. Más fuerte. Por última vez. El leproso habla con Dios. ¿Y qué es hablar con Dios, hermanos? Hablar con Dios es hacer oración. Tenemos que acercarnos para hacer oración. Hablar con Dios. Y es algo bonito, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tengamos en cuenta esto. Tenemos que aprender a hablar con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado la oración personal? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hablar con Dios? Ya no me respondan. Pero ¿cuántos de ustedes, antes de venir aquí a este lugar, en su casa, en su cuarto, se arrodilló e hizo oración? Es importante esto. Antes de irnos a dormir, ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el día que estamos terminando y le entregamos al Señor nuestra vida en oración? Antes de salir de nuestra casa, ¿cuántos oramos? Y la respuesta es penosa. Me da pena porque hasta el mismo ministro, aunque yo trato siempre de hacer mis oraciones, pero a veces nos dedicamos tanto a hablar de Jesús que hablamos poco con Jesús. Y el leproso nos enseña que tengo que acercarme, postrarme y hablar con Él. Hablar con Jesús es tener una relación con Jesús. Es entregarle mi vida, es hacer oración. Y al final el Señor nos va a enseñar que tenemos que orar para poder tener el poder, porque se retiraba a orar. Y si Jesús, que era un hombre tan ocupado, un hombre tan impresionantemente utilizado por Dios, porque el mismo Dios hecho hombre, pero Dios lo utilizaba en este mundo de una manera impresionante, eran multitudes las que seguían a Jesús, y aún así le quedaba tiempo para orar. ¿Cómo no vamos nosotros a apartar un momento para orar con Dios? Y la pregunta del millón: ¿y cuál es el contenido de la oración? El contenido de la oración lo encontramos nosotros en la palabra que dice el leproso. 4 palabras. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Digan conmigo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por última vez. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es llamar a Jesús Señor? Vea qué interesante esto. La palabra Señor es un título mesiánico dentro del Nuevo Testamento. La palabra Señor es el nombre de Dios del Antiguo Testamento. YHWH, que el Papa Francisco pidió que no nombráramos el nombre de Dios directamente por respeto a los judíos, porque es un nombre sagrado y es sagrado. Los judíos lo pueden nombrar solamente una vez al año, y el día de la gran expiación, de gran perdón, el Yom Kippur. Entonces, como es tan sagrado, no lo podían nombrar directamente, YHWH. Entonces le pusieron una palabra cercana, un atributo,
y es Adonai. Pero Adonai es hebreo. Recuerden que en el año 200 antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, fue traducida la Biblia del hebreo al griego. Y esta palabra Adonai fue traducida como Kyrios. Los cantantes, los músicos, los salmistas muchas veces cantan el piedad como Kyrio eleison. Kyrio eleison, Kyrios. Esa palabra Kyrios fue traducida al latín como Dominus, de donde deriva la palabra domingo. Domingos es Dominus Dei, día del Señor, día del Señor. Y eso traduce al español, Señor. Cuando el leproso se postra delante de Jesús y le llama Señor, lo está reconociendo como Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer hoy a Jesús como nuestro Señor. Y se lo repito, así como los reyes magos, así como el leproso, que reconoce a Jesús como Señor, y para reconocerlo como Señor, como Dios, tenemos que renunciar a los tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo, para aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón, para acogerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y vea qué bonito esto. Primero le llama Señor, lo reconoce como Dios. Segundo, ¿qué le dice? Si quiere, digan conmigo, si quiere. Más fuerte. Si quiere. Por última vez. Si quiere. ¿Qué significa esto? Buscar la voluntad de Dios. Vea que en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos habla de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven, se sanen. La palabra salvar y sanar significa lo mismo, que todos los hombres se salven, se sanen y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, y la verdad de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo lo conozca a Él para ser sano. Esta es la voluntad de Dios. Ahora lo que nosotros estamos haciendo está en la voluntad de Dios. Nosotros estamos verdaderamente regidos, como decía Luisa Picarreta, a la divina voluntad. El hombre con que usted está saliendo, la mujer con la que usted está saliendo, ¿es voluntad de Dios que usted esté ahí en esa relación? Lo que usted está haciendo, como usted está viviendo, ¿es voluntad de Dios que usted está haciendo eso? Padre, es que yo estoy yendo donde los brujos, donde las brujas, donde las limpias. ¿Usted cree que es voluntad de Dios que usted está ahí? Padre, es que yo tengo, y es que me da rabia a mí, Dios mío, perdóneme, pero yo tengo la santita, le dicen a uno. Ay, que yo tengo la santita, Padre. ¿Cuál santita? Santa Bernardita, que es la más linda de todas. ¿Cuál es? ¿Cuál santita? Dice: no, Padre, la Santa Muerte. Uy, me provoca meterle una santa cachetada, Dios mío. ¿Cómo le va a llamar santo a un demonio? ¿Cómo le va a dar usted adoración al diablo? ¿No es que le está vendiendo su alma al demonio? Y hasta se la tatúan, hermanos. Hay gente que se hace tatuajes de la muerte, que tatúan a sus hijos, a sus hijas, terrible. La Santa Muerte. Allá en Colombia, personas que van a los espiritistas, algunos le llaman disque Gregorio Hernández, que es un beato de la Iglesia Católica, Gregorio Hernández, y no tiene nada que ver con lo que hacen los brujos, los espiritistas, pero allá es que haciéndose disque operar por el médico doctor Gregorio Hernández. Qué cosa tan satánica esa, hermanos, qué cosa tan terrible esa. Y en todos los países, en Argentina es que Gauchito Gil. Y así podemos ver en todos los países el demonio cómo se disfraza para engañar a la gentecita. ¿Usted cree que es voluntad de Dios que usted esté ahí? ¿Usted cree que es voluntad de Dios que usted esté haciendo pasar a su hijo y a su hija por el fuego? Que usted practique la adivinación, la magia, que usted lea los horóscopos,
que usted cargue ese amuleto ahí en su cuerpo, en su billetera, que para la protección, para bien, usted cree que eso es voluntad de Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y mírenme aquí porque les voy a decir algo. Míreme bien. Algo que usted me tiene que entender a mí hoy. Nosotros no vinimos a hacer la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro no pedimos eso. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? Hágase tú, hágase tú, hágase tú. Y entonces hay gente que cree que Dios tiene que hacer nuestra voluntad, mi voluntad. Y entonces lo que yo le pido a Dios, y si Dios no me lo da, entonces lo tengo que buscar bajo todas las consecuencias. Y le repiten a uno: Padre, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no dice la Biblia. Lo dijo San Agustín, y de otra manera: Dios actúa en la naturaleza humana, dijo San Agustín. Y tradujeron como: ayúdate que yo te ayudaré. Y eso es mentira. Y entonces hay gente que dice: como me tengo que ayudar, entonces voy donde los brujos, donde las brujas, y al final terminan lejos de Dios. Nosotros no vinimos a hacer la voluntad de Dios. Pregúntale a un pastor evangélico: ¿por qué rompe una imagen? ¿Por qué ataca a la iglesia? ¿Por qué habla de los curas? Pregúntale a un pastor evangélico: ¿por qué va en contra de lo santo, de lo sagrado? Y le dice: es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando un hombre o una mujer conoce a una persona diferente a su esposo o a su esposa y quieren legalizar el pecado, le dicen: Padre, es que es voluntad de Dios, o si no, no la hubiera conocido. No, mi hermano, usted no vino a hacer la voluntad de Dios a este mundo. Usted vino a permitirle a Dios que Él hiciera su voluntad en su vida, que es totalmente diferente. Y cuando usted descubre la voluntad de Dios para usted, ahora sí usted puede regirse a la divina voluntad de Dios. Pero primero pregúntele a Dios: ¿esta es tu voluntad, Señor? ¿Será que este novio que yo tengo, esta novia que yo tengo, esta amistad que yo tengo, es tu voluntad? Vea que la mayoría de mujeres hoy en día lloran por el alcoholismo de sus esposos. Padre, que mi esposo es un borracho. Y yo le pregunto: ¿y en qué momento esa pobre almita se convirtió en un alcohólico? Dígame, ¿en qué momento? Me dijo: no, padre, es que yo lo conocí así, borracho. Y su mamá no le dijo, no le avisó que no se metiera con ese hombre, que era un hombre malo, que tal vez la podía hacer sufrir. Desde novio le pega, la insulta, la maltrata, la ultraja. Ay, padre, es que yo pensé que lo podía convertir. ¿Convertir en qué? Si usted ve que ese hombre no le conviene, no se meta ahí. Porque es toda su vida al lado de un hombre que la va a maltratar, que la va a humillar, que la va a insultar, que le va a pegar. Lo mismo las mujeres. Hay padres que mi novia le da culto a la muerte. Uy, papito, no saben qué se está metiendo. ¿Saben? Como dicen por ahí: patitas, ¿para qué las quiero? Para correr, papá. Como dijo Mickey Mouse: todo mundo para su house. Ábrase, mijo. Porque por ese camino no es. Por ese camino no es. ¿Está seguro que esa persona que está ahí es voluntad de Dios de que esté con usted? No, padre, no. Entonces tome una decisión radical. Recuerden, cuando el leproso le dice a Dios: si quieres, está buscando la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es la palabra que sigue? Si quieres, puedes. Si quieres, si quieres, me acojo a tu voluntad, pero creo en tu poder. Y Dios es todopoderoso, omnipotente, diría la teología, hablando de los atributos divinos. Omnipotente. Es decir, para Dios nada hay imposible. Se lo regalo: Lucas capítulo 1, versículo 38, Lucas capítulo 18, versículo 28. Para Dios nada hay imposible, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Acérquese, póstrese, hable con Él, reconózcalo como Dios, ríjase a su voluntad, pero crea en que esa enfermedad
tiene que desaparecer, de que ese demonio tiene que huir, de que esa atadura se tiene que romper, de que ese muro se va a derribar, de que ese nudo se va a deshacer, porque si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Amén. Fuerte ese aplauso, Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Me hago entender o no? Sí. Y esto es hermoso. Y después de buscar el poder de Dios, ¿qué le dice? Limpiarme. Es decir, se deja de últimas y pone primero a Dios, primer mandamiento de la ley de Dios. Amar al Señor sobre todas. Tal vez había pensado en Él, en el pasado. Había dicho primero yo, segundo yo, tercero yo, y se queda algo, también es para mí. Y tal vez por vivir lejos de Dios y pensar solamente en Él, estaba lleno de lepra, cubierto de lepra. Ahora aprende que tiene que poner a Dios primero. Ojalá que nosotros aprendiéramos esto, a poner a Dios primero en nuestra vida. El primer lugar para Dios. Y después de que usted ponga a Dios en primer lugar, hermano, lo que usted sueñe. Yo aconsejaba a una persona que me decía: padre, ¿querer tener bienes materiales es malo? Yo le decía: no, de ninguna manera. Vea, yo conozco gente que tiene todo el dinero que tal vez usted y yo quisiéramos tener en esta vida para hacer obras de caridad, y son más santas que usted y yo juntos. Y cuando son gente que no tiene nada, absolutamente nada, y mantienen renegando, peleando y maldiciendo, el dinero no es malo. ¿Saben qué es lo malo del dinero? El amor al dinero. Eso sí es malo. La Biblia no tiene nada contra tener. La Biblia tiene todo contra amar más esto que a Dios. Pero el día que usted ame a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia en el Salmo 37:4, ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Lo que desea tu corazón. Pero esto que Dios te dio, no lo utilices en contra de Dios. Porque resulta que, como le decía en la mañana, hay maldiciones en nuestra economía. Porque le pedimos a Dios: bendíceme, Señor. Prospérame, Señor. Dame un empleo, Señor. A mi hijo, Señor, a mi hija, Señor. Y Dios nos bendice, y con esa bendición le pagamos al brujo. Con esa bendición le diezmamos al diablo. Con esa bendición nos gastamos el dinerito que trabajamos durante 8 horas diarias y 30 días al mes, y nos pagan y nos vamos para la cantina. Nos pagan y nos vamos para el antro. Nos pagan y a comprar el amuleto, a consumir pornografía, a ir al pecado. ¿Qué cosa tan terrible es eso? Tal vez este hombre lo había hecho, y por eso aprende a ponerse primero Dios en su vida antes que Él. Por eso la última palabra que dice es me. Pero primero puso a Dios. ¿Me hago entender o no? Vea qué camino tan bonito. Estaba lejos de Jesús, se acerca a Jesús, se postra ante Jesús, habla con Jesús, lo reconoce como Dios, busca su voluntad, cree en su poder y por último le pide a Él. ¿Y qué pasa con Jesús? Dice que en ese momento el Señor extendió la mano, digan conmigo, extendió la mano y le tocó. Repítalo, extendió la mano y le tocó. Más fuerte, extendió la mano. Y esto es importante, porque recordemos los 10 leprosos, Lucas 17:11. Recordemos los 10 leprosos, Lucas 17:11, o búsquelo si no me cree. ¿Los tocó para sanarlos, sí o no? No. Lucas 17:11 no los toca. Vamos a buscarlo entonces, porque ustedes no leen la Biblia.
A ver, Lucas 17:11, 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea, los confines, las periferias. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a distancia. ¿En dónde se pararon? ¿En dónde se pararon? Así que el que dijo que sí tiene que aprender la Biblia. Se pararon a distancia y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan y presenten a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios de su lepra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. ¿Los tocó? Ah, aprendan Biblia. Yo no sé ustedes cómo leen la Biblia. ¿Sí la leen? Tienen que leer la palabra, profundizar un poco. En cambio, vea qué interesante. El Señor, si se regía la ley de los judíos, no podía tocar un leproso. Porque si tocaba un leproso, él quedaba impuro. Sin embargo, vea lo que nos enseña Jesús. ¿Qué hace el Señor? Extiende la mano y lo toca. ¿Quedó impuro Jesús? No. ¿Qué pasó con el leproso? Quedó limpio. Hay gente que dice: Padre, es que a mí me da miedo que me visite tal persona porque es que me puede hacer brujería, me puede hacer hechicería. ¿Y qué importa? ¿Es que acaso usted no puede y no tiene el poder de Dios para contrarrestar ese hechizo de ese brujo, de esa bruja? Padre, que es que se está levantando un brujo en contra mía. Pues que se levante uno, que se levanten dos, que se levanten los que quieran. Porque si usted está con Dios, a usted no lo pueden tocar. Si usted está con Dios, a usted no le pueden hacer nada. ¿Sabe qué me decía a mí una bruja? En estos días que me escribía y me preguntaba, me decía: vea lo que me pagaron para hacerle. $10,000 le pagaron a la bruja para dañar el ministerio del padre Bernardo. Me mandaba los muñecos, me mandaba las ollas llenas de menjurjes y una cantidad de cosas, los altares satánicos. Me decía: vea todo lo que le he hecho y no lo puedo tocar. Todos los demonios que conjuro en contra suya se me devuelven. Las brujerías que le hago se me regresan. Usted me tiene a mí destrozada y arruinada. Y a mí me dio tanto gusto escuchar que una bruja me dijera eso. ¿Saben por qué? Porque es que el diablo se puede levantar en contra suya. El diablo puede abrir los infiernos al frente suyo y sacar a todos sus demonios. Pero dice la Biblia en el Salmo 91 que caerán 1,000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegarán, porque si Dios está contigo, nadie puede en contra tuya. ¡Aleluya! Fuertes aplausos, Jesús. Nadie va a poder en contra tuya. Y si se levanta un brujo con la muerte lo va a atacar a él. Y si te conjuran ruina, la ruina le va a llegar a él. Y si te conjuran muerte, la muerte va a llegar a él. La enfermedad va a llegar a él. Pero a ti no, porque tú eres un escogido de Dios. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un elegido de Dios. Y tenemos que transformar nuestra realidad. El Señor lo tocó, pero antes de tocarlo, el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. Repítalo conmigo. Quiero. Más fuerte. Quiero. Les voy a preguntar, ¿van a dar ofrenda? Ay, no quiero. ¿Qué dijo el Señor? Quiero. ¿Y qué le había dicho él? Si quieres. Y en si quieres, ¿qué encontramos? Que busca la voluntad. ¿Y qué le dijo el Señor? Es mi voluntad que quede sano. Es mi voluntad que quede limpio. Es mi voluntad. Vea qué bonito esto. Porque ojalá que hoy
el Señor nos diga lo mismo. Hoy es mi voluntad y te traje para limpiarte, te traje para sanarte, te traje para liberarte, te traje para bendecirte, te traje para prosperarte, te traje para levantarte, te traje para perdonarte, te traje para iluminarte, te traje para que tengas vida y vida en abundancia. Esto es lo que el Señor hoy nos va a decir a nosotros. Y tal vez, mírenme aquí, tal vez este retiro no es el retiro que Jesús tenga para que usted sea sano y libre. Tal vez es mañana, pasado mañana, yo no lo sé. Sin embargo, tenemos un secreto, una carta bajo la manga, como los que juegan el póker, una carta bajo la manga. ¿Y saben cuál es? El corazón inmaculado de nuestra Madre Santa. Porque Dios cambia su voluntad para nuestro bien. Recordemos la boda de Caná de Galilea. Lucas, San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Era voluntad de Jesús manifestar su gloria, sí o no? No. ¿Era voluntad de Jesús convertir esa agua en vino, sí o no? No. ¿Y por qué lo hizo? Por presentación de su mamá, porque ni se lo pidió. Lean la Biblia, ¿le pidió algo a la Virgen? ¿Ella supo el problema? ¿Y qué hizo? Fue y se lo presentó ¿a quién? Diciéndole que no tienen vino, no tienen salud, no tienen prosperidad, no tienen paz, no tienen alegría, no tienen libertad. Ella se lo presenta. El Señor en ese momento se pone entre la espada y la pared y dice: Madre, no ha llegado mi hora. Lean Juan 17:1, la oración sacerdotal de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Padre, ha llegado mi hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Esa era la hora de Jesús. Y lea la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, a partir del capítulo 13, dice la hora de Jesús. Lea la Biblia, el título, la hora de Jesús. No hay atrás, no en San Juan 2, era en San Juan 13, la última cena, en adelante, el misterio pascual. Pero sin embargo, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Cambia su voluntad. Y al cambiar su voluntad, ¿qué hace? Transforma el agua en vino. Es decir, de la enfermedad podemos pasar a la salud, de la opresión a la libertad, de la muerte a la vida, de la miseria, escasez, podemos pasar a la abundancia, la prosperidad. Del pecado podemos pasar a la gracia de Dios. Esto es lo que hace nuestra madre cuando clama delante de Jesús. Y Jesús, que escucha la oración de su mamá, puede mover su mano como la movió sobre este leproso, puede tocarnos y puede decirnos hoy: quiero, queda sano, quiero, queda libre, quiero, queda limpio. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Sin embargo, vea lo que le dice el Señor. Ahora vete y preséntate al sacerdote y haz la ofrenda, una palabra que no les gusta mucho a ustedes. Y haz la ofrenda. Háganse así. Sanación del codo en este momento. El primer milagro. Escúcheme muy bien. Tenemos que aprender a ofrendar a Dios. ¿Por qué Jesús lo manda el sacerdote? Porque cuando una persona era enferma de lepra, el sacerdote era el que revisaba la lepra, y si la lepra era maligna, lo excluía, lo sacaba. Y para que lo volvieran a meter a la comunidad cristiana, en este caso judía, ¿qué hacía el sacerdote? Lo revisaba que no estuviera enfermo y lo volvía a insertar en la comunidad judía, comunidad cristiana en este caso. ¿Y qué hacía el hombre? Iba y daba una ofrenda según lo prescribía Moisés. El Señor lo manda donde el sacerdote y le dice que haga su ofrenda, porque así como usted pecó en la antigüedad, pagándole al demonio, diezmándole al diablo,
pagando por la limpia, por la brujería, por la hechicería, pasándose el huevo, la muerte y todo lo negativo, gastando su dinerito en el pecado, en el vicio, en el bacanal, en el antro y en todo lo que usted vivió, ahora tiene que aprender a darle a Dios. Y esto es terrible. Yo en estos días estaba atendiendo a una señora que fuera de la confesión me dijo: padre, yo gasté mucho dinero con los brujos. Y me decía que eran miles de pesos, miles de dólares, miles pagándole a los brujos. Y esa pobre mujer estaba terriblemente contaminada por el diablo. Y yo lo pensé, yo necesito para una obra que Dios me ha regalado, para rehabilitar drogadictos, alcohólicos, atender sacerdotes que están enfermos y abandonados. Estamos construyendo la granja La Inmaculada en Colombia y se necesita sacar esa obra adelante. Yo dije, bueno, de pronto cuando el Señor libere a esta mujer, como fue tan generosa con el diablo, me imagino que va a ser generosa con Dios. Y nos le metimos en una oración sin esperar nada, absolutamente nada, sin cobrar nada, porque no lo hacemos. Pero pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, y dele ese demonio, hasta que suelta a esa mujer en el nombre de Jesús. Libre, totalmente liberada, gloria al Señor. ¿Y saben qué es lo triste? Lo triste, que ni las gracias dio. Pero para el diablo sí. Lo que le cobre el brujo, allá le pagan. Ah, pero como los curas no cobramos, y el cura que cobre comete pecado mortal, porque se llama pecado de simonía, cobrar por lo sagrado. Pero sí vivimos de la ofrenda, porque el que trabaja en el altar, que viva del altar, y el trabajador merece su salario. Y hay gente que le dice a uno: padre, pero es que la Biblia dice que si lo recibieron gratis, de lo gratis. Sí, este es el versículo 10, pero el 11 dice: y el trabajador merece su salario. Y si usted fue generoso diezmándole al diablo, al brujo, a la bruja, al hechicero, usted tiene que ser generoso también con el Señor para poder bendecir su economía. Esto le está diciendo el Señor al leproso: preséntate al sacerdote y da la ofrenda, como prescribió Moisés. El Señor no le está diciendo algo diferente a lo que manda la ley, para que te sirva, dice el Señor, como purificación. Escúcheme, le ordenó que no se lo dijera a nadie y le añadió: vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Y la persona que era leprosa fue e hizo la voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que fuera y ofrendara. Nosotros tenemos que aprender esto. Ahora, ¿usted quién le tiene que ofrendar? Al que usted quiera, siempre y cuando dé su ofrenda a una obra católica. Dé su ofrenda a una obra católica. Busque un ancianato, unas monjitas, pobrecitas, monjitas que cuidan viejitos. Vaya y dé su diezmo, su ofrenda allá. Vaya a una guardería católica donde cuidan niños y dé su ofrendita. Vaya a la parroquia, vea que el hermano Demetrio ahí en el rancho donde viven está levantando una capilla muy bonita en honor a la Virgen de Guadalupe. Dé su ofrenda para una obra católica. Nadie puede ser juez de su propia causa, pero en Colombia estamos haciendo una obra bonita que va a servir para las futuras generaciones. De su ofrenda a una obra católica. Vaya a su diócesis, a su obispo, dele su ofrenda, a su párroco, dele la ofrenda. Pero ¿por qué tenemos que diezmarle al diablo, pagarle al diablo? Pero cuando nos toca darle al Señor, entonces nos da la enfermedad del codo. Y decimos: ah, es que este cura ya perdió el norte porque ya empezó a pedir. No, no se llama empezar a pedir. Se llama que tenemos que ser generosos para el Señor, porque la obra del Señor se tiene que sostener de alguna manera. ¿Me hago entender o no? Así que por favor, hoy sigamos el recorrido del leproso. Acerquémonos a Jesús, postrémonos delante de Jesús, hablemos con Jesús, reconozcámoslo como Dios, busquemos su voluntad,
creamos en su poder, pidámosle al Señor lo que necesitamos y cuando lo obtengamos, vayamos a la iglesia y demos la ofrenda según la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.